¿Alguna vez te despertaste exactamente a las 3:33 de la madrugada, con el corazón inquieto y sin saber por qué? Ese no fue un simple insomnio, fue un llamado. Algo en el mundo espiritual se activó en ese momento, porque Dios está actuando en tu vida ahora mismo. Y si estás viendo este mensaje, no es coincidencia, es una respuesta. Es la señal que estabas esperando en medio de ese silencio que tanto dolía. Él te llama hoy. No ignores esto o puedes perder la sanación que has estado pidiendo hace tanto tiempo. Tal vez estés cansado de luchar solo, con heridas que nadie ve, con oraciones que parecen no tener respuesta. Pero hoy, algo cambió. Hoy, el cielo decidió intervenir. Este es el instante exacto donde el dolor comienza a retroceder y la restauración empieza a tomar forma. No te resistas más, porque lo que te está esperando no es más sufrimiento, es libertad, es paz, es cura. Dios no se ha olvidado de ti. Esta es tu hora, esta es tu oportunidad. Y si sientes que este mensaje es porque fue hecho para ti. Lo que sentías que te estaba destruyendo, en realidad te estaba formando. Cada lágrima que derramaste en silencio no fue invisible. Cada vez que pensaste en rendirte, Dios te sostenía sin que te dieras cuenta. Y ahora Él te dice, no llegaste hasta aquí para retroceder, no atravesaste tanto para volver al punto de partida. Estás más cerca de la promesa de lo que imaginas. No dejes que la duda borre lo que la fe ya empezó a construir. Dios te llama por tu nombre, no por tus errores. Él no ve tus caídas como finales, sino como parte de tu proceso. Y es por eso que este mensaje llegó hoy a ti, porque estás listo para ver lo que antes no podías. Estás listo para soltar lo que te pesaba y caminar con ligereza hacia lo nuevo. No mires más el pasado como un castigo. Míralo como el campo donde fuiste entrenado, porque todo lo que viviste fue parte del plan. Incluso lo que no entendiste fue preparación. Este es tu momento de levantarte, no fuerza propia, sino porque Dios ya decidió que no te quedarías donde te rompieron. Él ya te vio sano, firme, libre, y lo que Él ve se cumple. Así que levanta tu fe, respira profundo y créelo. Vas a salir de esta fase más fuerte, más limpio, más renovado, porque no fuiste llamado para vivir a medias ni para esconder tu luz. Fuiste llamado para impactar, para avanzar, para reflejar el amor que te sostuvo cuando no quedaba nada. Escribe en los comentarios, Dios me está levantando, si sabes que esta palabra fue para ti, porque cuando lo declaras, algo se activa y la transformación ya empezó. Lo que pensaste que te destruiría en realidad está moldeando a la persona fuerte en la que te estás convirtiendo ahora. Detrás de cada lágrima silenciosa, de cada noche que te acostaste sin fuerzas, había una mano invisible que te sostenía. Y aun cuando todo parecía demasiado oscuro para continuar, Dios ya había visto tu nuevo comienzo. Quizás no te diste cuenta, pero cada detalle, cada caída, cada silencio, todo fue parte de una preparación. Nada fue en vano, y hoy el cielo te lo recuerda. No pasaste por todo esto para volver atrás. Estás más cerca de tu punto de inflexión de lo que crees. Lo que tú llamas fin, Dios lo llama renacimiento. No se trata de merecerlo, se trata de tener un propósito. El mismo Dios que permitió el desierto es el que ahora está abriendo el camino para tu sanación. Y no es una cura superficial, de esas que esconden las heridas con sonrisas forzadas. Es una curación que llega a lo profundo. Eso te encuentra donde nadie más ha podido entrar. Eso le da un nuevo sentido a tu historia. Eso transforma tu dolor en fuerza y tus marcas en autoridad. Dios no te llama por lo que hiciste mal, sino por lo que Él ya decidió hacer contigo. Él no te ve como un fracaso, Él te ve como una promesa. Y sus promesas no se anulan por los errores, solo maduran con el tiempo. Levanta la cabeza, respira profundamente. No saldrás de esta fase de la misma manera que entraste. Salirás más limpio porque el proceso te habrá lavado. Saldrás más sanado
porque el silencio fue el lugar donde Dios te tocó. Y saldrás más fuerte, porque ahora sabes que ya no tienes que demostrarle nada a nadie. Sobreviviste, y eso es suficiente para seguir adelante con fe. Si esta palabra te encontró, escribe en los comentarios: Dios me está levantando. Porque cuando declaras esto, algo dentro de ti comienza a alinearse con lo nuevo que ya está llegando. ¿Alguna vez te has despertado en mitad de la noche exactamente a las 3:33, con el corazón acelerado, una sensación extraña en el pecho, como si algo estuviera a punto de suceder? ¿Qué pasaría si te dijera que esto no fue solo una coincidencia, sino un llamado directo de Dios a tu vida? Puede que parezca extraño a primera vista, pero lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte, porque hay momentos en que el cielo se mueve en silencio y no tienes idea de que te está visitando algo más grande, algo que puede cambiarlo todo. Mucha gente no lo entiende, pero el mundo espiritual no duerme. Mientras intentas descansar, Dios está trabajando detrás de escena, tocando áreas de tu vida que necesitan restauración. El tiempo 3:33 se ha vuelto cada vez más frecuente para muchos que están siendo despertados por el Espíritu. Y no es casualidad. Este número tiene un peso espiritual, un eco divino, como si el cielo mismo dijera: estoy aquí, estoy viendo, estoy haciendo algo nuevo. ¿Alguna vez has experimentado? ¿Conoces esa sensación de que algo dentro de ti está a punto de ponerse patas arriba? Como si Dios estuviera quitando, limpiando, reacomodando todo lo que ya no sirve. Así es como Él trabaja. Muchas veces, en medio del caos, en el silencio de la madrugada, Él susurra al corazón: no saldrás de esta etapa de la misma manera que entraste. Y créeme, realmente no lo harás. Quizás estés pasando por una de las fases más confusas de tu viaje. Todo parece fuera de lugar. Las respuestas no llegan. Las puertas permanecen cerradas. Y para empeorar las cosas, nadie entiende lo que sientes. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que este malestar es el comienzo de una reconstrucción profunda? Y si lo que parece abandono es en realidad una preparación, Dios no te ha abandonado. Él te está moldeando. Quédate conmigo hasta el final, porque esta revelación puede ser exactamente lo que necesitabas escuchar hoy. Mucha gente ignora estas señales. Despertarse en mitad de la noche, orar un minuto y volver a dormirse como si nada hubiera pasado. Pero el Espíritu Santo no se despierta en vano. Cuando Dios llama en mitad de la noche, es porque algo urgente se mueve. Algo está a punto de romperse, y solo aquellos que permanecen sensibles comprenden que en este momento se está liberando sanación. Sí, cura, porque cuando Dios despierta el alma, también comienza a sanar las heridas que nadie ve. ¿Alguna vez has sentido esto? Lo más impresionante es que incluso en los momentos en que todo parece desmoronarse, Dios sigue actuando. Él está en movimiento ahora mismo mientras escuchas este mensaje. Y tal vez lo único que Él está esperando es que te detengas por 50 segundos, solo para dejarlo entrar realmente. Y es en este breve espacio de tiempo, entre la desesperación y la fe, que comienza el milagro. Quizás te preguntes: ¿pero por qué ahora? ¿Por qué yo? Y la respuesta, por más sencilla que parezca, es poderosa. Porque Él te eligió. Y lo que llega a tu vida no es casualidad, es una promesa. Pero para entender mejor lo que esto significa y por qué despertarse a las 3:33 podría ser el comienzo de un cambio espiritual, necesitamos profundizar. Y cuando empezamos a ahondar en este tipo de revelaciones, muchas cosas cambian en nuestro interior. Es como si las piezas empezaran a encajar en su lugar. Ese dolor que parecía inexplicable, ese silencio que tanto me molestaba, ahora empieza a tener sentido. Dios no estaba en silencio. Él estaba trabajando en silencio. Y tal vez, solo tal vez, todo lo que Él quería era que estuvieras aquí, ahora mismo, escuchando esto con el corazón abierto. Si este tema tiene sentido para ti, si en algún momento sentiste que algo espiritual te despertaba en mitad de la noche, o si despertar a las 3:33 también te afectó,
Compártelo conmigo en los comentarios. Cuéntanos qué es lo que más te ha conmovido hasta ahora. Tu historia puede confirmar lo que alguien más está sintiendo en este momento. Este espacio no es solo un canal, es una comunidad. Y cuando comentas, sucede algo poderoso. El mensaje se expande y llega a más gente. Y si este mensaje te llegó de alguna manera hoy, no olvides darle me gusta al video. Esto realmente ayuda a mantener viva esta voz, a difundir este tipo de contenido a aquellos que buscan respuestas y aún no saben por dónde empezar. Y si sientes que quieres caminar, si quieres seguir recibiendo palabras como estas, que llegan como un soplo de Dios en medio del día, suscríbete al canal aquí. En realidad, es tu presencia aquí la que mantiene todo esto en marcha. Tu participación aquí es lo que hace que este mensaje llegue más lejos, cruce fronteras, toque a aquellos que están solos, perdidos, destrozados por dentro y necesitan saber que no es el final. Y créanme, lo que viene a continuación todavía los conmoverá mucho, porque apenas estamos empezando a desentrañar lo que significa esta llamada a las 3:33. ¿Por qué a las 3:33 de la mañana tanta gente se despierta, como si algo invisible los llamara? Algunos dicen que es solo insomnio, pero ¿qué pasa si es algo más que eso? ¿Qué pasa si esta línea de tiempo lleva un tipo de señal que la mayoría de la gente ignora porque no sabe dónde buscar respuestas? La verdad es que muchas cosas suceden detrás de escena en nuestra vida espiritual sin que nos demos cuenta. Y cuando lo invisible decide manifestarse, no envía una advertencia formal, no escribe en la pared, toca el corazón en silencio, despertar en la oscuridad. Y el impacto de esto no siempre se siente de inmediato, pero llega y lo transforma todo. Es curioso cómo este momento específico conlleva algo casi simbólico. 3 horas y 33 minutos. El número 3 repetido 3 veces. Una especie de código que parece resonar en lo más profundo del alma. Algo está cambiando. Y cuando empiezas a prestar atención, cuando decides no ignorarlo más, es como si un nuevo ciclo se revelara ante tus ojos. Empiezas a darte cuenta de que lo que parecía una coincidencia, quizás era una citación, que aquello que parecía incómodo era en realidad una invitación, y lo que parecía oscuridad era la preparación para la luz que estaba por nacer. Hay personas que se despiertan a esta hora con el corazón acelerado, otras con lágrimas en los ojos sin saber por qué. Algunos tienen sueños intensos, otros simplemente sienten una inquietud en el espíritu, como si necesitaran hacer algo, pero no saben qué. Y aún sin entender, se quedan allí, en silencio, espera, sentimiento, y es exactamente en este estado que Dios obra, porque no es en el ruido de las respuestas que ocurre la transformación, sino en el espacio que se abre cuando te permites sentir lo que se muestra. Cuando alguien se despierta a las 3:33, no es el cuerpo el que está despierto, es el alma. Y cuando el alma despierta, todo lo que te rodea comienza a ser reevaluado. Tus decisiones, tus relaciones, la forma en que te ves a ti mismo y al mundo. Es un punto de inflexión silencioso, pero que marca el inicio de un nuevo viaje. Un viaje donde ya no se trata de sobrevivir, sino de comprender el propósito detrás del dolor, el significado escondido en los retrasos, la revelación escondida en los silencios. Y es por eso que esta fase de tu vida puede sentirse tan intensa, porque de alguna manera ya estás en ese proceso. Quizás no te hayas dado cuenta todavía, pero algo se está realineando dentro de ti. Y lo curioso es que todo empieza casi imperceptiblemente. Una incomodidad aquí, una palabra que te toca allá, un vídeo como este que llega en el momento exacto. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero ¿qué pasa si no lo es? Mucho puede cambiar en 50 segundos de apertura. Mucho se puede deshacer en un instante cuando decides no resistir más. El problema es que nos han enseñado a buscar respuestas inmediatas, resultados visibles, evidencia concreta. Pero lo que Dios está haciendo en ti ahora
no necesita explicación, solo hay que vivirlo, porque la fase que parece desordenada es el comienzo de la organización divina. El caos es solo el capullo, y estás a punto de salir de allí con alas que no sabías que tenías. Las experiencias más profundas no nacen en los días soleados, sino en las noches en que todo parece no tener sentido. Es en la oscuridad que Dios habla más fuerte, porque el silencio del amanecer revela la verdad oculta que el ruido del día ha ahogado. Y lo sientes. En lo más profundo de tu ser, sientes que algo es diferente, que ya no es posible pretender que todo es igual, que tu mentalidad está cambiando, que tu perspectiva de la vida ya no es la misma. Esto es una señal de curación, es una señal de que el dolor no vino a destruirte, sino a despertarte. Las personas más marcadas por Dios no fueron aquellas que tuvieron una vida fácil, sino aquellas que fueron tocadas en medio del valle, los que se despertaron cuando todos dormían, aquellos que escucharon aún sin entender. Y si estás aquí ahora es porque también fuiste llamado, y podría ser que esta fase de tu vida, por extraña, dolorosa o confusa que parezca, sea precisamente la prueba de que estás siendo conducido hacia algo más grande, algo que aún no podemos ver, pero que ya ha comenzado a suceder. Y quizás la razón por la que te han despertado a las 3:33 más de una vez es precisamente esta. Dios quiere que te des cuenta de lo que está sucediendo dentro de ti, porque cuando el interior cambia, el exterior se alinea, y cada vez que insistes en volver a dormir, ignorando el llamado, te espera una oportunidad de transformación. Pero cuando decides levantarte, aunque estés cansado, aunque no lo entiendas, algo se rompe, algo se mueve, algo nuevo comienza a nacer. Y en ese momento todo lo que parecía estancado comienza a ser confrontado. Las emociones que estaban latentes vuelven a la superficie. Las decisiones que has estado evitando finalmente requieren que tomes una posición. Ya no puedes posponer lo que Dios quiere que afrontes de frente. Y esto tiene un peso, tiene un coste, pero también tiene un valor eterno. Porque cuando eliges atravesar esta fase con conciencia, cuando entiendes que no saldrás de ella igual, accedes a un nivel de madurez espiritual que pocos están dispuestos a alcanzar. El dolor te educa, el silencio te enseña y la espera te fortalece. Todo es parte de construir algo más grande. Y aunque todavía no esté claro, hay un significado detrás de este momento. Un nuevo ciclo está en marcha. Y cuando esté completo mirarás atrás y comprenderás que nada fue en vano. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada llamada de atención a las 3:33 a.m., todo era parte del proceso. Todo esto te estaba preparando para algo que nadie te puede quitar. Si este mensaje ha encontrado eco en tu corazón hasta ahora, comenta a continuación con la palabra desperté. De esta manera continuamos este diálogo, y quien venga aquí sabrá que no estás solo en este viaje. Estás pasando por una batalla silenciosa. El tipo que nadie ve, pero que lo consume todo por dentro. Para no preocupar a los que te rodean, decir que todo está bien mientras tu alma clama ayuda, eso requiere una fuerza que no siempre te das cuenta que tienes. Hay días en que la fe parece tambalearse, y lo único que se siente es un cansancio que no tiene nombre, un cansancio que no es del cuerpo, sino del alma. Y aún así, insistes en seguir, al levantarse, para continuar. Eso solo dice mucho de ti. Lo que quizá aún no entiendas es que esta fase, por confusa que parezca, lleva en sí un proceso de transformación. No saldrás de esto siendo el mismo. No hay manera. Dios no permite ciertas tormentas si no es para reestructurar algo más grande en nuestro interior. Por eso, incluso en silencio, el cielo te muestra todo el tiempo. No te romperá, te moldeará, te limpiará, te renovará. Porque el dolor, cuando cae en las manos adecuadas, se convierte en la materia prima de los milagros. Lo cierto es que hay procesos que no te avisan cuando empiezan. Te despiertas en mitad de la noche, diferente. La mirada cambia,
La forma de orar cambia. La forma en que percibimos a las personas también cambia. Y aunque desde fuera todo parezca igual, algo dentro de ti empieza a organizarse. Dios no solo está apagando el fuego que te quema, está construyendo, ladrillo a ladrillo, una nueva base dentro de su mentalidad. Y es por eso que algunas pérdidas duelen tanto. No es el final de algo, es el comienzo de una versión más limpia, más fuerte y más consciente de quién naciste para ser. Lo que estás sintiendo ahora mismo sea exactamente ese punto de inflexión, ese momento invisible cuando el corazón se dobla, la mente se abre y algo comienza a sanar. La batalla continúa, pero ya no tiene el mismo peso. La soledad todavía existe, pero ya no da tanto miedo. El miedo aún susurra, pero has aprendido a reconocer la voz de la esperanza incluso en medio del caos. Esto es crecimiento. Esta es la madurez espiritual. Y esto sucede, generalmente, cuando nadie está mirando. Bastidores. En lo íntimo. En el silencio de tus decisiones. Ahí es exactamente donde está el punto de inflexión, cuando eliges no ser la víctima de la situación, sino el protagonista de tu transformación, cuando entiendes que no hay manera de detener el dolor, pero sí hay una manera de atravesarlo con propósito, porque cada lágrima derramada durante este tiempo está regando una promesa que aún florecerá. Y es por eso que no puedes perderte ahora. No puedes traicionarte a ti mismo solo porque el proceso exige más de lo que imaginabas. Eres más grande que este dolor y Dios te está guiando a ver esto con los ojos de tu alma. Es muy común pensar que si las cosas son difíciles es porque algo salió mal, pero lo que nadie te dice es que las mayores bendiciones vienen escondidas en los momentos más incómodos. Ahí es donde aprendes a elegir más conscientemente, amar más profundamente, callar cuando todo dentro de ti quiere gritar, escuchar cuando el orgullo quiere hablar más fuerte. Pequeñas victorias que no aparecen en la superficie, pero que tienen un gran impacto en quién te convertirás. Y esto no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, un viaje, un camino que exige renuncia, pero que también revela verdades ocultas sobre ti mismo. A veces lo que Dios intenta mostrarte no es el final del dolor, sino el origen del mismo. Y mientras tú buscas respuestas, Él está limpiando las raíces. Porque antes de llevarte a nuevos lugares, Él necesita quitarte los pesos que has estado cargando escondidos desde pequeño. Traumas que ni siquiera recordabas, palabras que te marcaron, heridas que aprendiste a ignorar solo para seguir adelante. Pero Dios no quiere que simplemente sobrevivas. Él quiere que vivas completo. Esta fase en la que estás es como un espejo. Ella no se limita a exponer lo que está mal. Es revelar aquello que ya no sirve para nada. Y, si prestas atención, te darás cuenta de que algunas situaciones que se repiten no son un castigo, sino una señal. Dios permite que ciertos ciclos regresen no para castigarte, sino para enseñarte a cerrar puertas que dejaste entreabiertas. Por eso parece que algunas peleas se prolongan durante tanto tiempo. No solo quieren cansarte, quieren advertirte. Hay algo dentro que necesita ser resuelto, y no es fácil lidiar con eso. Se necesita coraje, requiere madurez, requiere afrontar verdades que has intentado ignorar por mucho tiempo. Pero cuanto más intentas ocultarlo, más te empuja la vida a afrontarlo. Y todo esto, por doloroso que sea, te está preparando para vivir más livianamente. Porque quien lleva demasiado peso no vuela. Y Dios quiere llevarte a un lugar donde finalmente respirarás en paz, no porque todo sea perfecto, sino porque dentro de ti las cosas estarán organizadas. Quizás desde afuera nada cambie tan rápido, pero lo sentirás cuando el peso comience a desaparecer, cuando esa angustia que te acompañaba cada día comienza a perder fuerza, cuando el silencio se convierte en un lugar seguro y no en un castigo, cuando el ruido de la mente da paso a una extraña pero buena calma. Esta es la prueba de que estás cruzando al otro lado.
que el dolor tiene un propósito, que la cicatriz ya ha empezado a formarse, y en este punto del viaje, todo toma un color diferente. Los recuerdos dejan de ser cárceles y se convierten en hitos de superación. Las oraciones vuelven a tener significado. Promesas previamente olvidadas se reavivan en el corazón, y aquello que parecía inalcanzable comienza a acercarse, porque ahora ves las cosas con otros ojos. Ahora caminas con otro paso, porque ahora has despertado, y solo aquellos que despiertan comprenden el valor de lo que están experimentando. Si esta parte te tocó de alguna manera, escribe la frase "Esta fase me transformará" en los comentarios. A veces, una frase simple como esta se convierte en un ancla para aquellos que intentan mantenerse en pie. Hay un tipo de lenguaje que no se habla con palabras, sino con signos, y a veces estas señales llegan de forma tan sutil que casi las pasamos por alto. El tiempo 3:33 es uno de ellos. A primera vista puede parecer solo una coincidencia, un número aleatorio que aparece cuando te despiertas en mitad de la noche, todavía un poco aturdido, tratando de comprender por qué no puedes dormir bien. Pero cuando ese mismo número empieza a repetirse, cuando aparece más de una vez, cuando insiste en despertarte, algo dentro de ti empieza a prestarle más atención. Y ahí es donde todo cambia. En la Biblia, el número 3 tiene un significado profundo. Representa la plenitud, la restauración y la resurrección. Todo lo que Dios hace completo lo sella con el número 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 días en el vientre del pez. 3 días en el sepulcro antes de la resurrección. Cuando el número 3 aparece 3 veces seguidas, como en 3:33, no es una exageración espiritual decir que hay algún tipo de alineación entre los cielos y tu vida. Es como si el cielo llamara tu atención de forma más directa, más intensa, más clara. Oye, estoy aquí, estoy haciendo, estoy actuando. Y lo más increíble es que esto no le pasa a todo el mundo. Son llamadas específicas, en momentos específicos. Despertarse a esta hora no tiene nada que ver con superstición. Se trata de sensibilidad. Se trata de ser consciente de lo que se mueve dentro y fuera de ti. Porque cuando Dios decide tocar áreas de tu vida que estaban dormidas, Él no te pregunta si estás listo. Él simplemente viene. Y el impacto de esto puede ser tan fuerte que, incluso sin entender por qué, empiezas a sentir que te están preparando para algo que todavía no puedes explicar. Este número llega como un recordatorio silencioso de que hay un propósito mayor desarrollándose detrás de escena de tu historia. Un propósito que va más allá de lo que puedes ver en el momento. Y es curioso cómo las cosas empiezan a conectarse cuando te permites creer que efectivamente hay un orden divino detrás de ciertos detalles. 3:33 aparece como una contraseña espiritual, una confirmación disfrazada, una verdad oculta que Dios decide mostrarte cuando sabe que tu corazón es lo suficientemente sensible para escucharla. Una vez que reconoces esta señal, muchas cosas empiezan a tener más sentido. Las peleas que parecían aleatorias ahora tienen lógica. Las puertas que se cierran sin explicación comienzan a sentirse como protección, e incluso el silencio de Dios, que antes parecía abandono, empieza a entenderse como preparación, porque el silencio también habla. Y cuando Él te despierta exactamente a las 3:33, no solo está interrumpiendo tu sueño, Él está despertando tu espíritu. Empiezas a darte cuenta de que ese tiempo, que una vez fue simplemente extraño, es en realidad el comienzo de una nueva forma de relacionarnos con lo eterno. Es el punto donde empiezas a alinearte con lo que está haciendo el cielo. Este es el punto donde comienza la restauración, donde se acerca la plenitud, donde la resurrección de tu fe, de tu esperanza, de tu identidad, comienza a tomar forma. Y esto no sucede con un solo clic. Es un proceso, es un viaje, pero el solo hecho de ser consciente de esto cambia algo dentro de ti.
¿Cuántas veces has pedido una señal? ¿Cuántas veces te has preguntado si todavía estás en el camino correcto? ¿Cuántas veces te has sentido solo sin saber si Dios todavía te veía? Y luego, sin previo aviso, a las 3:33 te despiertas. Y ya no puedo dormir. El corazón se acelera. Los pensamientos, una extraña sensación se apodera del ambiente. No es miedo, es una especie de presencia. Una atmósfera que te envuelve como si dijera: no te he olvidado, estoy aquí. Y lo sientes no con tus ojos, ni con tus oídos, sino con tu alma. Este es el impacto cuando se acerca el cielo, cuando lo espiritual toca lo natural. Y cuando entiendes el simbolismo que hay detrás de ello, tu actitud cambia. Dejas de resistirte al proceso, aceptas la deconstrucción, porque sabes que después viene una construcción más firme. Dejas de orar para volver a ser quien eras antes y comienzas a pedir que te guíe hacia quien Dios siempre quiso que fueras. Y eso lo cambia todo. Cambia tus decisiones, cambia la forma en que ves a los demás, cambia la forma en que te tratas a ti mismo, porque el despertar espiritual te lleva a un lugar donde ya no hay lugar para las ilusiones. 3:33 se convierte en un recordatorio recurrente de que Dios sigue trabajando, incluso cuando no vemos que sucede nada. Te recuerda que algunas etapas no tienen explicación ahora, porque fueron hechas para ser entendidas más tarde, cuando estés listo, y está bien no entenderlo todo todavía. Lo importante es no ignorar el llamado. Lo importante no es hacer como si no pasara nada, porque sí lo es. Y cuando honras lo que se está revelando, te conviertes en parte activa de la transformación. Por eso, muchas personas que se despiertan a esta hora sienten malestar, inquietud, pero también una paz inexplicable, porque es ahí, en ese preciso momento, que Dios está realineando algo dentro de ti. Él está quitando lo que te detiene. Se trata de tocar áreas que habías ocultado incluso a ti mismo. Te está preparando para una nueva temporada, y tal vez lo único que Él está esperando es que reconozcas que esto ya no es una coincidencia, es dirección. Si llegaste aquí sintiendo que este mensaje te habló directamente, comenta abajo con la frase: reconozco la señal. Puede parecer simple, pero esta frase tiene el poder de abrir un nuevo ciclo dentro de ti. Es extraño cómo las cosas parecen complicarse justo cuando empezamos a despertar a algo más grande, cuando decides mirar más profundamente dentro de ti, cuando empiezas a reconocer las señales, cuando finalmente entiendes que lo que parecía una repetición era, de hecho, un llamado. Es exactamente cuando todo parece ir mal. Las emociones se intensifican, los conflictos aumentan, y algunas puertas que estaban entreabiertas se cierran por completo. Y te preguntas, ¿por qué ahora? ¿Por qué justo cuando empiezo a comprender? Lo que mucha gente no se da cuenta es que ese momento en el que todo parece empeorar es en realidad el comienzo de una limpieza profunda. Dios limpia antes de restaurar. No construye sobre estructuras agrietadas. No insufla nueva vida a lo que todavía está estancado en viejos patrones. Entonces, cuando algo empieza a moverse dentro de ti, puede doler y dolerá, porque perturbar lo que estaba dormido exige ruptura, y cada ruptura conlleva una cierta cantidad de incomodidad. Pero hay algo precioso escondido en esta fase de confusión, algo que solo se revela a aquellos que eligen cruzar y no huir. Cuando empiezas a ver claramente lo que antes estaba borroso, las decisiones cambian, la mentalidad cambia y la vida acompaña ese cambio. Así que no te alarmes si en los últimos días te has sentido más frágil, más cansado, más enfrentado a situaciones que antes ignorabas. Esto no es una regresión, es una revelación. Es el Espíritu Santo mostrándote lo que ya no puede permanecer dentro de ti. Toda verdadera transformación pasa primero por un proceso de vaciamiento. Dios quita lo que ya no sirve, elimina lo que retrasa, expone lo que estaba oculto, y a veces este proceso duele más que el dolor original, porque ahora estás consciente, ahora sientes todo más intensamente, ahora ya no estás anestesiado, y la lucidez, por bendita que sea,
exige valentía. Por eso, en lugar de resistir aquello que se sacude, lo más sabio es observar, comprender los patrones que se repiten. Presta atención a tus propias reacciones. Observa lo que se está desmoronando y lo que se está conservando. Hay cosas que Dios permite que caigan precisamente porque apoyaron versiones de Él que ya no existen. Y no tiene sentido intentar aferrarse a lo que hay que dejar atrás. Todo lo que es forzado cansa. Todo lo que ya no tiene propósito pesa. El dolor que sientes hoy puede ser exactamente el punto donde todo empezó a tener sentido. Un desacuerdo con alguien, una separación inesperada, una ruptura de la rutina, la pérdida de algo que parecía esencial. Son piezas que en este momento parecen fuera de lugar, pero que se están reposicionando con precisión. El cielo no funciona con azar. Incluso el caos tiene un diseño, una arquitectura oculta que solo se revela cuando el polvo se asienta. Y no se trata solo de soportar el proceso, se trata de comprender lo que está generando en ti, porque esta fase no es solo una prueba, es una preparación. Te está haciendo más fuerte, más consciente, más alineado con lo que es verdad. Y la verdad, cuando se acepta, te hace libre. Cuando se le da la bienvenida, se cura. Cuando se practica, se transforma. Es en este punto del viaje que empiezas a darte cuenta de que detrás de todo lo que se está desmoronando, hay una construcción invisible sucediendo en tu interior. Vuestra fe, que antes era frágil, comienza a asentarse sobre cimientos más sólidos. Tu identidad, que estaba mezclada con tantas opiniones externas, comienza a alinearse con la esencia de quién realmente eres. Y tu sensibilidad espiritual, que parecía perdida en medio de la rutina, ahora encuentra espacio para florecer. Quizás no lo veas ahora, pero detrás de esta incomodidad se está generando un impacto positivo. Lo que parecía el final es solo una transición, y las fases más difíciles son, generalmente, las que más nos preparan para vivir lo que pedimos en la oración, porque no todo lo que pediste llegó como imaginabas. Algunas bendiciones vinieron disfrazadas de pérdidas. Algunos nuevos comienzos llegaron envueltos en despedidas, y todo esto es parte de la preparación. Si Dios permite este desastre, es porque hay algo más grande que se está organizando. Pero primero, Él necesita vaciarte de lo que has acumulado por defensa, por miedo, por necesidad, porque solo lo puro permanece, solo lo que es verdad continúa. Y quizás estás justo en ese punto, donde Dios comienza a limpiar todo aquello que te alejaba de Él, aquello que parecía bueno pero ya no tenía sentido. No te sorprendas si en este proceso te sientes desconectado de las personas, los lugares y las conversaciones. Cuando el alma comienza a madurar, el entorno que la rodea pierde su brillo artificial. Lo que antes te distraía ya no consigue captar tu atención. Empiezas a buscar profundidad, y eso lo cambia todo. Cambia la forma en que escuchas, la forma en que hablas, la forma en que eliges. Y esto es una clara señal de que tu esencia está emergiendo, finalmente. Si lo vivido hasta ahora te parece muy pesado, entiende, es porque se está formando una nueva realidad. La verdad oculta detrás de este desastre es que estás siendo llamado a un nuevo ciclo. Y en este nuevo ciclo, no todo lo que te ha acompañado hasta ahora permanecerá. Pero esto no es ninguna pérdida, es preparación. Es Dios separando lo que es solo parte de la historia de lo que es verdaderamente eterno. Si sentiste esto de alguna manera, comenta a continuación: me estoy preparando, porque a veces escribir es una manera de confirmar lo que ya ha empezado a florecer en nuestro interior. Mientras el mundo descansaba y las luces se apagaban, algo más grande se encendió dentro de ti. No era insomnio como muchos dicen, no era el peso de un día duro, ni la posibilidad de un despertar inesperado. Fue algo más allá, algo espiritual. Despertaste porque sin darte cuenta se activó una nueva estación en lo invisible. Su nombre fue mencionado en el cielo. Algo empezó a moverse a su alrededor.
Y en ese preciso momento, a las 3:33 de la mañana, su alma fue convocada. No tener miedo, no huir, sino responder. Hay momentos en que Dios no llama a nuestros oídos, toca lo íntimo. Es casi imposible de explicar. Acabas de despertar, no puedo volver a dormir. Una inquietud te rodea. El silencio de la casa parece hacer eco de una especie de presencia. La habitación se ve diferente. Los pensamientos ganan otro peso. Y todo parece apuntar en una misma dirección. Escucha, estoy aquí. Esta sensación, este escalofrío en el pecho, esta respiración diferente, son señales de que algo se está revelando en lo espiritual. No es una exageración, no es imaginación, es manifestación. Y por muy cansado que esté el cuerpo, el alma lo sabe. Ella reconoce el tacto, ella siente cuando algo se desencadena, y es por eso que te despiertas. No por casualidad, pero por alineación, porque hay algo en ti que ya no cabe en el mismo espacio, algo que necesita ser expandido, sanado, redirigido. Y lo que Dios hace en este momento es darte la oportunidad de escuchar antes de hablar, de sentir antes de comprender, de entregarte antes de controlar. ¿Cuántas veces, al abrir los ojos en mitad de la noche, has tratado de comprender por qué ocurrió eso? Traté de racionalizar, traté de ignorar, traté de volver a dormir. Pero hay señales que no se pueden silenciar. Y cuando Dios llama, Él no se rinde fácilmente. Él insiste, Él golpea, Él susurra con firmeza. Molestarte y no es porque quiera, es porque quiere prepararte. El llamado no es al sufrimiento, sino a la dirección. Y los que responden, incluso sin entenderlo todo, son llevados a lugares que nunca imaginaron llegar. El despertar espiritual no comienza con una gran revelación, comienza con una ligera incomodidad, una inquietud en el corazón, un extraño vacío que ninguna distracción puede llenar. Y entonces, en el silencio del amanecer, Dios se activa. Él se mueve dentro de ti como alguien que reorganiza una parte de la nueva decoración de tu viaje. Derriba viejos muros, abre ventanas que han estado cerradas durante años. Y todo esto sucede dentro de ti, y lo sientes. Sientes que algo es diferente, que la vida no puede seguir al mismo ritmo, que los mismos pensamientos de antes ya no te satisfacen, que algunas voces han perdido el poder de influenciarte. Y ahí es cuando te das cuenta, algo se ha activado, algo fue liberado, y eso lo cambia todo, porque cuando lo espiritual, nada en lo natural permanece igual. Las emociones reaccionan, el cuerpo siente, la mente se expande y el alma despierta. Y lo bueno de todo esto es que este tipo de llamado no requiere que estés preparado, solo se requiere que estés dispuesto. Dios no espera la perfección, Él espera sensibilidad. Y quien siente el tacto, aún sin saber qué hacer con él, ya ha comenzado la transformación. Porque aceptar que algo más grande te llama ya es el primer paso del viaje. Quizás estos días has sentido una necesidad casi inexplicable de alejarte del ruido, de retirarte, de buscar respuestas que nadie a tu alrededor parece entender. Y eso no es aislamiento, es separación. Cuando Dios quiere hablarte, te quita lo sobrante, silencia los ruidos. Él limpia la ruta. Porque ciertas revelaciones solo ocurren cuando estamos dispuestos a reducir la velocidad y prestar atención. Y es por eso que, cuando estás despierto, no necesitas correr tras respuestas inmediatas. Solo hay que abrazar el momento. Permite que Dios te encuentre en el lugar exacto donde estás, sin filtros, sin mascarillas. No hay intentos de parecer fuerte. Porque es en la vulnerabilidad donde la presencia se manifiesta con más fuerza. Y en este encuentro íntimo, silencioso y verdadero, comienza una nueva etapa. Esta activación espiritual no está aquí para asustarte. Vine a posicionarte. Te llamo de nuevo al centro. Recordarte quién eres. Y lo más importante, reconectarte con lo eterno. Porque todo lo que el mundo, Dios lo puede reconstruir. Pero lo que Él planta directamente en tu espíritu, nadie lo toca. Y quizá eso es exactamente lo que te está pasando ahora mismo.
Si esta parte te hizo sentido, comenta a continuación la frase: me llamaron en silencio, porque a veces nombrar lo que sentimos es la forma más sincera de aceptar lo que ya ha empezado a suceder en nuestro interior. No todo silencio es abandono, no todo dolor es castigo, y no todo desierto es castigo. A veces lo que llamamos el fin, Dios lo usa como fundamento. El desierto que estás atravesando ahora puede parecer seco, solitario, demasiado duro para soportarlo, pero hay un propósito oculto en este lugar que solo se revela a aquellos que deciden continuar aún sin comprenderlo. El desierto nunca fue el destino final de nadie. Él siempre fue un camino, un proceso, un cruce que separa lo que eras de lo que estás llamado a ser. Lo que duele ahora, mañana puede ser el testimonio que sane a otros, porque no tiene la última palabra, pero tiene una función. El dolor revela, muestra dónde todavía hay sangrado, dónde todavía falta firmeza, donde todavía hay estructuras frágiles que necesitan ser verdaderamente reconstruidas. Y es por eso que no te están castigando. Estás siendo preparado. Dios no desperdicia ninguna lágrima. Él ve lo que nadie más ve. Él escucha lo que ni siquiera puedes verbalizar. Y cuando Él te lleva al desierto, no es para debilitarte, es para fortalecerte lejos de los ojos. Solo saben juzgar la apariencia, pero no entienden el backstage de tu alma. El desierto es donde Dios habla más tranquilamente y aprendemos a escuchar más profundamente. Aquí es donde cesan las distracciones, donde encontramos aquello que hemos estado ignorando durante demasiado tiempo. Es allí donde Él susurra las verdades ocultas que no caben entre las multitudes, porque algunas revelaciones son demasiado íntimas para gritarlas. Y en el desierto todo encaja, las prioridades cambian, la prisa disminuye, el orgullo pierde fuerza, y el corazón, aún herido, aprende a descansar en la certeza de que hay algo más grande que guía sus pasos, aun cuando el terreno parezca incierto. A menudo el propósito no es visible durante el viaje. Solo más tarde, cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que lo que parecía estancamiento era en realidad preparación. Ese silencio no era ausencia, era cuidado, que el retraso no era un castigo sino una protección, y que Dios nunca dejó de estar ahí, incluso cuando creías que estabas solo. Estaba en las pequeñas cosas, en los detalles, en las liberaciones invisibles, los momentos en los que casi te rindes, pero algo dentro de ti insiste en continuar. Hay desiertos que no hacen ruido, pero lo cambian todo por dentro. Transforman la mentalidad, redefinen la forma en que te ves a ti mismo, cómo te posicionas, cómo oras. Es en el desierto donde aprendes a valorar las pequeñas cosas, quien descubre fortalezas que ni siquiera sabía que tenía, y empiezas a reconocer el valor de cosas que antes parecían insignificantes. Un abrazo, un día de paz, una señal, una palabra. Todo adquiere otro peso cuando el corazón está moldeado por la escasez. Y por contradictorio que parezca, es en el lugar de la nada que Dios prepara todo. Porque cuando ya no tienes en qué apoyarte, aprendes a depender. Cuando ya no tienes a nadie en quien esperar, aprendes a confiar. Y cuando ya no queda nada por demostrar, aprendes a ser. Por eso, el desierto que Dios quería nunca se trató sino de lo que Él quería despertar en ti. Hay regalos que solo florecen en tierra seca. Hay una fe que solo crece cuando lo único que queda es confiar. Quizás estés pasando por uno de esos días en los que todo dentro de ti está pidiendo ayuda a gritos. Días en los que orar parece difícil, escuchar parece imposible y sentir algo más que cansancio parece un lujo lejano. Pero incluso allí, en este estado aparentemente estancado, hay movimiento, porque Dios actúa en lo invisible. Él trabaja detrás de escena mientras su alma llora en silencio. Él se encarga de cosas que ni siquiera sabes que necesitas todavía, y es por eso que no puedes permitirte creer que este es el final, porque no lo es. Es el comienzo de una nueva versión, una versión más limpia, más firme,
más alineado con lo que realmente importa. Lo cierto es que en los desiertos hay tesoros escondidos que nadie quiere cruzar, pero es en estos desiertos donde nacen los mayores encuentros. Es allí, sin testigos, sin público, sin distracciones, que Dios te muestra quién eres sin las máscaras, sin los títulos, sin los filtros. Y allí, exactamente en ese lugar incómodo, Él planta las semillas que florecerán en el futuro, cuando todo tenga sentido y entiendas que fue allí donde comenzó tu verdadera transformación. Y créeme, cuando salgas de allí, no serás el mismo. Saldrá con una claridad que nunca antes tuvo, con una fe que ya no depende de la sensación, sino de la convicción, con una autoridad que no se aprende en los libros, sino que se consigue a través del dolor, porque solo quien cruza el desierto es capaz de reconocer la profundidad de la promesa. Y te irás, cruzará, florecerá, y cuando mires atrás, te darás cuenta de que no fue el desierto el que te destruyó, fue el desierto el que te dio raíces más profundas. Si todo esto tiene sentido para ti, comenta aquí. No me están castigando, me están preparando. A veces, solo poniendo en palabras lo que late en nuestro corazón, empezamos a ver el proceso con otros ojos. Hay fases que no requieren explicaciones, requieren silencio, no porque Dios haya dejado de trabajar, sino porque lo que Él está haciendo ahora no necesita ser anunciado, necesita ser sentido. Y cuando todo a tu alrededor parece demasiado silencioso, sin respuestas, sin dirección clara, es cuando algo profundo se está reconstruyendo en tu interior. El silencio, en este tipo de fase, no es vacío, es un laboratorio. Es en el silencio que Dios obra sin prisas, sin distracciones, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Este silencio que tanta gente teme es, de hecho, el espacio donde ocurren las mayores sanaciones, porque el ruido oculta, pero el silencio revela. Es cuando todo queda en silencio que empiezas a escuchar lo que realmente importa. Tus emociones hablan más claramente, tus decisiones ganan otro peso, e incluso lo que antes parecía indispensable ahora está siendo cuestionado. El silencio no es ausencia, es intervalo necesario entre el dolor y la nueva identidad que se está formando. ¿Has notado alguna vez cómo algunas curaciones no vienen con gritos de victoria, sino con suspiros de alivio? No todas las restauraciones vienen acompañadas de fuegos artificiales. A veces llega lentamente, discretamente, como un nuevo hábito que se arraiga, como un pensamiento que transforma, como una respuesta que surge donde antes solo había confusión. Es en este silencio que el alma aprende a respirar de nuevo, que la mente se ralentice, que el corazón, cansado de luchar, encuentre descanso. Y aunque el mundo exige velocidad, productividad, movimiento constante, Dios opera de manera diferente. Él elige el silencio como ambiente curativo porque sabe que allí puedes ser real, sin rendimiento, sin miedo al juicio, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Es en el silencio que Él toca las heridas más antiguas, aquellas que has aprendido a ocultar incluso a ti mismo. Entra suavemente, sin forzar la puerta, comienza a ordenar todo lo que estaba desordenado en el interior. Este proceso no es visible para los demás. Desde fuera puedes parecer distante, extraño y retraído, pero en el interior se está produciendo un renacimiento. Las palabras que una vez te destruyeron ya no tienen el mismo impacto. Los miedos que te frenaban comienzan a perder fuerza y la ansiedad que te dominaba comienza a dar paso a una nueva confianza. Porque cuando Dios actúa en silencio, no solo sana, también da nuevo significado. Quizás estás en esa fase exacta ahora mismo, donde no tienes ganas de hablar con nadie, donde las oraciones son más lágrimas que palabras, donde la sensación de ser ignorado por el cielo intenta invadir tu pecho. Pero incluso allí, en este aparente abandono, hay presencia, hay un propósito, hay precaución. Dios nunca está ausente, simplemente elige manifestarse de diferentes maneras, y el silencio es uno de ellos.
Esta fase de silencio no está aquí para confundirte. Ella vino a enseñarte a escuchar de una manera diferente, porque lo que se está construyendo dentro de ti ahora ya no depende de estímulos externos, no depende de la validación de los demás. Es algo íntimo, profundo, intransferible, y eso te hace más fuerte, más estable, más preparados para sostener lo que viene, porque cada promesa lleva un peso, y es en el silencio que se desarrolla la estructura para llevarla con madurez. Mientras te preguntas por qué todo se ha vuelto tan silencioso, el cielo continúa, trabajando con precisión. Se están realineando decisiones. Hay vínculos que se están sanando, hay ciclos que se están cerrando, todo a su tiempo, sin fanfarrias, ninguna urgencia humana, porque lo que es verdad no necesita ser demostrado. Simplemente tiene que serlo. Y cuando la sanación verdaderamente sucede, no vuelves a ser como eras. Tú trasciendes, te expandes, te permites vivir ligeramente. Por eso, incluso sin escuchar nada, sientes que algo es diferente. La sensibilidad aumenta, discernimiento, y aún sin entenderlo todo, ya no reaccionas de la misma manera. Esto es una señal de que la reconstrucción está en marcha. Estás aprendiendo a escuchar a Dios en el silencio, a confiar incluso sin explicaciones, a permanecer incluso sin aplausos. Y eso vale más que cualquier reconocimiento pasajero. El silencio te está entrenando para lidiar con lo invisible, ver más allá de las apariencias, discernir lo que nadie dice. Y ese es un nivel de madurez que no todos están dispuestos a alcanzar. Pero tú fuiste llamado para hacer esto, y es por eso que, mientras muchos se distraen con el ruido, vosotros estáis siendo refinados en vuestra escucha. Dios te está enseñando a sentir lo que no se puede tocar, entendiendo lo que no se dijo, entendiendo la verdad escondida entre las líneas de la vida. Y aunque tarde, aunque duela, aunque parezca que no pasa nada, algo dentro de ti ya ha empezado a florecer. En silencio, no hay prisa, con raíces, porque cuando Dios reconstruye, arregla lo viejo. Él lo hace nuevo, lo arranca de raíz. Él insufla vida a lo que parecía seco, y es por eso que saldrás de esta fase con una claridad que nunca antes habías tenido, porque el silencio que hoy te interpela, mañana será el testimonio que tocará otras vidas. Si esto te resonó, comenta a continuación: estoy siendo sanado en silencio. A veces, reconocer esto ya es parte del proceso de curación. Hay días en que todo parece fuera de lugar, pero algo dentro de ti pide silencio y atención. Es como si tu interior susurrara algo que el mundo exterior insiste en sofocar. La verdad es que no llegaste aquí por casualidad. El simple hecho de que te hayas detenido a escuchar este mensaje hoy ya dice mucho de lo que está sucediendo detrás de escena de tu viaje. Sentiste en tu corazón que necesitabas ver este vídeo y quizá ni siquiera puedes explicar por qué, pero entiende, esto no es coincidencia, es alineación espiritual. Hay momentos en la vida en que el llamado no viene con voz fuerte, ni con señales en el camino. Viene con inquietud, viene con esa sensación de que algo más grande está sucediendo, incluso si todavía no sabes cómo nombrarlo. Y este tipo de llamado no puede ser ignorado, porque no se trata de emoción, se trata de destino. Es como si el cielo te llamara de nuevo al centro, recordándote quién eres, qué llevas dentro y cuánto hay todavía por revelar a través de ti. A veces esta llamada llega cuando estás cansado, cuando estás pensando en rendirte, cuando miras a tu alrededor y ya no encuentras sentido a nada. Y entonces, de repente, algo te golpea, una frase, un vídeo, un silencio, y allí, en medio del caos, Dios te encuentra. Él no espera el escenario perfecto, ni tu completa disposición. Se manifiesta en medio de tu vulnerabilidad. Él se acerca en el momento exacto en el que ya no tienes fuerzas para continuar solo. Y ahí es donde comienza la curación. Lo que estás sintiendo ahora es más que solo identificación. Es una respuesta. Se está recordando que todavía hay algo que debes lograr en tu vida.
algo que fue escrito antes de que entendieras el valor que conlleva. Y cuando Dios te llama, no espera a que estés listo. Él solo espera que estés atento, porque hay puertas que solo se abren cuando el alma está lo suficientemente despierta para percibir el momento exacto para cruzar. Ignorar este tipo de llamadas es como posponer una respuesta que ya ha llamado a tu puerta. Y la verdad es que puedes seguir viviendo tu vida a tu manera, intentando controlarlo todo, intentando explicarlo todo, pero en el fondo sabes que hay algo más grande que te acerca. Este cierre no es un lugar físico, es una postura, es una entrega, es una nueva forma de vivir, más consciente, más firme, más alineado con quien naciste para ser. Dios no te está llamando a regresar a un punto de origen. Él te está llamando a seguir adelante, romper con viejas versiones, despojarte de todo aquello que ya no es compatible con lo que Él está activando en ti. Y eso, por difícil que parezca, es liberador, porque cuando respondes a ese llamado, los grilletes comienzan a caer. Las voces que una vez te frenaron pierden su fuerza, y aquello que parecía inalcanzable comienza a acercarse. Esta alineación espiritual no depende del esfuerzo humano. Sucede cuando dejas de resistir, cuando eliges escuchar, cuando reconoces que la dirección que estabas tomando ya no tenía sentido, y aún sin saber exactamente cuál será el siguiente paso, este es el tipo de decisión que cambia destinos. Eso reescribe historias. Eso reposiciona tu vida en línea con tu propósito. No te atrajo este mensaje por casualidad. Hay algo dentro de ti que necesita esta verdad ahora mismo. Y lo más importante es entender que esto es un llamado a abandonar la superficie, para bucear, permitirse experimentar algo que no depende de fórmulas, sino de la fe. Dios no quiere que lo entiendas todo. Él solo quiere que sientas, que acepte la invitación, que puedas caminar incluso cuando tengas miedo. Porque quien camina por fe nunca camina solo. Hay una parte de ti que ya lo sabe. Eso ya lo entendiste, eso ya lo has sentido. Pero por alguna razón seguiste posponiéndolo, procrastinando, esperando el escenario ideal. Pero ahora el clima ha cambiado, el entorno ha cambiado, el ciclo ha cambiado. Y este llamado que llegó a ti hoy es una señal de que ya no puedes posponerlo más. Ya no puedes fingir que no escuchaste, porque el cielo te llama. Y cuando el cielo llama, incluso lo que parecía imposible comienza a moverse. Quizás todavía no sepas qué hacer con todo esto, pero el hecho mismo de que estés aquí, leyendo hasta aquí, es prueba de que tu espíritu ha reconocido lo que tus ojos aún están tratando de comprender. Y este es el comienzo de un cambio. Cuando el corazón se abre, el camino aparece. Cuando la resistencia cede, llega la curación. Y cuando aceptas el llamado, las puertas se abren, no porque lo forzaste, sino porque confiaste. Si esto tocó algo que has estado intentando mantener en silencio, escribe en los comentarios: esta llamada es para mí, porque hay palabras que al ser reconocidas activan realidades que solo esperaban un sí para comenzar. Quizás no lo veas todavía, pero algo dentro de ti ya ha comenzado a alinearse. Lo que Dios está haciendo ahora no es ruidoso, no necesita un escenario ni un foco. Es un proceso silencioso, profundo y transformador. Y precisamente porque es invisible a los ojos humanos, requiere un tipo de fe que va más allá de la lógica. Lo que se está rehaciendo en ti aún no tiene forma, pero tiene un destino. Y la promesa es clara: saldrás de esto más fuerte, más limpio y más renovado. La forma en que Dios actúa a menudo escapa a los patrones que conocemos. Él no sigue horarios humanos, Él sigue propósitos eternos. Mientras te preguntas qué está tardando tanto, Él está trabajando en áreas que ni siquiera sabías que estaban sufriendo. Mientras clamas por una respuesta, Él está plantando nuevas raíces, quitando restos de versiones antiguas que ya no coinciden con lo que Él está a punto de construir. Y por eso, aún sin entenderlo todo,
Lo sientes. Sientes que ya no eres el mismo, que algo ha cambiado, que nace una fuerza donde antes solo había cansancio. Esta transformación, aunque al principio sea imperceptible, tiene un impacto que va más allá de lo visible, porque Dios no hace reformas superficiales. Él reconstruye estructuras, se quita el exceso, confronta, limpia, reorganiza. Y cuando termina, no es solo lo que hay dentro lo que cambia. La mirada cambia, la voz cambia, la postura cambia, la forma en que te posicionas en la vida ya no conlleva la misma inseguridad, porque ahora ya sabéis lo que ha supuesto estar de pie. Y este conocimiento no es arrogancia, es madurez. Es la conciencia de alguien que vivió lo que muchos no pueden imaginar, pero eligió permanecer. No serás el mismo porque aprendiste a crecer en la oscuridad, a confiar a aferrarte a la esperanza incluso cuando todo a tu alrededor te gritaba que te rindieras. Serás diferente porque fuiste moldeado por el dolor, pero elegido para llevar la sanación. Y esta nueva versión de ti no tendrá que demostrar nada a nadie. Lo será, y eso será suficiente. Es posible que todavía existan áreas dentro de ti en las que sientas que el proceso no está terminado. Cicatrices abiertas, recuerdos dolorosos, problemas sin resolver. Pero incluso eso es parte del viaje. La renovación no ocurre de una sola vez, viene en capas, y con cada paso que das, una parte de ti se restaura. Con cada elección de continuar, incluso sin comprender, algo dentro de ti se fortalece. Con cada oración susurrada entre lágrimas, surge una nueva esperanza. Y es este movimiento interno el que a su debido tiempo se hará visible. Cuando la gente te mire más tarde, algunos no entenderán cómo llegaste aquí. Los demás ni siquiera reconocerán en quién te has convertido, pero tú lo sabrás. Recordarás los días cuando todo lo que tenías era fe y una promesa. Recordarás las madrugadas en las que te despertabas sin saber por qué, pero sentías que te llamaban. Recordarás el silencio, el dolor, la soledad, pero también la presencia de Dios en cada detalle, dando forma a lo que nadie vio, cosiendo con precisión cada parte de tu reconstrucción. Y esto se hará evidente, no porque vayas a salir a anunciarlo, pero porque tu presencia llevará marcas que solo llevan aquellos que han pasado el fuego. Marcas de alguien que fue más allá de la superficie, que se enfrentó a la verdad oculta de sí mismo, que eligió continuar incluso sin garantías. Marcas de alguien que no solo sobrevivió al proceso, sino que floreció dentro de él. Esta fuerza que está naciendo dentro de ti no es común. Es el resultado de una decisión silenciosa de no renunciar a lo que Dios prometió, incluso cuando todo parecía decir lo contrario. Y ahora, aunque por fuera el paisaje no haya cambiado, por dentro ya eres más completo, más atento, más alineado. Y esta versión de ti será un instrumento de sanación para muchas personas que todavía están en el camino. Así que sí, saldrás de esto, no solo vivo, sino curado, no solo sanado, sino fortalecido. Y cuando llegue el momento de seguir adelante, ya no mirarás atrás con arrepentimiento, sino con gratitud, porque lo que parecía el final fue, en realidad, el comienzo de su reconstrucción. Y todo lo que has vivido hasta ahora no ha sido en vano, fue una preparación. Si esta promesa ha encontrado un lugar dentro de ti, comenta aquí: estoy siendo renovado. A veces, nombrar lo que están haciendo ya es el primer paso para vivirlo con aún más verdad. ¿Recuerdas a José? Aquel joven que soñaba en grande, pero que pronto fue arrojado a un pozo, traicionado por sus propios hermanos y vendido como si fuera desechable. Él no hizo nada para merecer eso. Solo se atrevió a creer lo que Dios le había revelado, y era precisamente esta fe, este brillo en los ojos, lo que molestaba a quienes no podían ver más allá del presente. A veces eso es lo que pasa. El propósito que llevas dentro provoca incomodidad en quienes aún no han comprendido el suyo propio, y entonces intentan empujarte a lugares donde creen que tu voz no será escuchada. Pero lo que nadie ve es que Dios ya estaba allí.
no al final de la historia, sino al principio del viaje. José fue vendido, fue engañado, fue calumniado, pero nunca fue olvidado, porque lo que Dios planea no depende del escenario actual, depende del proceso, y cada fase que parecía un revés era en realidad un paso necesario. La traición lo llevó a la esclavitud lo llevó a la casa de Potifar, la fidelidad lo llevó a la cárcel, y la prisión fue el corredor que le condujo al trono. Si alguien hubiera mirado detrás de escena de la historia, habría dicho que todo salió mal, pero la verdad oculta era que Dios estaba esculpiendo, paso a paso, al hombre que ocuparía un cargo gubernamental. Estaba moldeando la mentalidad, entrenando a José para decisiones que aún no existían. Quizás estés en una de estas fases, atrapado en un lugar que no elegiste, lidiando con acusaciones que no mereces, tratando de mantener la fe mientras todo a tu alrededor te dice que has fracasado. Pero, al igual que José, lo que hoy parece estancamiento puede ser simplemente el entorno donde Dios te está protegiendo para lo que viene después, porque cuando Él tiene un destino para ti, no importa quién intente retrasarte. Puede haber desviación, puede haber silencio, puede haber dolor, pero el plan no cambia. Cada vez es más profundo. Lo más increíble de esta historia no es el final, es el durante. Es darse cuenta que en ningún momento José perdió su esencia. Incluso cuando estaba en prisión, ayudó. Aunque fue olvidado, interpretó sueños. Aunque fue agraviado, no se contaminó con la amargura, porque sabía que incluso si todo a su alrededor gritaba fatalidad, Dios seguía siendo Dios. Guiar por esta certeza no necesita buscar venganza, no necesita demostrar nada, no necesita forzar puertas. Solo hay que seguir adelante. El viaje de José nos enseña que el favor de Dios no siempre es visible. A veces se queda callado. Sucede detrás de escena, mientras crees que te han abandonado. Pero es allí, en la celda más oscura, donde Dios planta las semillas que florecerán en un lugar donde todos podrán ver. La fase carcelaria es dolorosa, sí, es solitario, es injusto, última pero etapa también antes de la revelación pública. De allí José pasó directamente al trono, y cuando llegó listo, porque de nada serviría ser elevado sin tener la estructura que soporte lo que recibirías. Puede que no estés en un palacio en este momento, pero eso no significa que Dios no te esté entrenando para uno. Lo que estás viviendo tiene valor, tiene un impacto, tiene un propósito, y aunque parezca pequeño a los ojos de quien observa desde fuera, hay una construcción en marcha en el interior. Tus pensamientos se están transformando, tu postura se está refinando, tu carácter está siendo perfeccionado, y sin darte cuenta, ya te estás convirtiendo en la versión que llevará aquello por lo que tanto has orado. El silencio de la prisión no anuló el sueño de José, solo lo maduró. Y eso es lo que el proceso nos hace. Quita la ansiedad, expone las motivaciones equivocadas, purifica los deseos y nos hace comprender que el trono no es un lugar de exaltación, sino de servicio. José no vino allí a vengarse. Él vino a alimentar a una nación. Él entendió que lo que pasó era necesario para que su voz tuviera peso y su autoridad fuera verdadera. Y quizá eso es exactamente lo que te está pasando a ti. Las fases que parecían pérdidas en realidad te estaban posicionando. Los dolores que enfrentaste estaban haciendo espacio. Las personas que te abandonaron te estaban enseñando a caminar sin depender de la validación de los demás. Dios no desperdicia nada, y si Él está permitiendo que toques fondo ahora, es porque Él sabe lo que ha puesto en ti, y también sabe que el tiempo de exaltación vendrá, pero no hasta la madurez. Nada fue en vano, ni siquiera las lágrimas que lloraste sola, ni siquiera las noches en las que te sentiste olvidado, ni siquiera las oraciones que parecían no pasar del techo. Todo esto estaba almacenado. Toda semilla regada con dolor será cosechada con gracia, pero hay que confiar en el proceso. Apresurarse puede parecer tentador, pero compromete la estructura.
Y Dios no tiene prisa, está comprometido con su consistencia. Si esta historia te habló de alguna manera, comenta aquí. Dios me está preparando como a José, porque a veces, cuando reconocemos dónde estamos en el camino, se hace más fácil continuar con valentía. ¿Cuántas veces has sentido una inquietud que no podías explicar? Una ligera incomodidad en medio de tu rutina, una voz sutil intentando llamar tu atención, mientras todo parecía normal por fuera, pero por dentro algo era diferente. ¿Y cuántas veces, aún sintiéndolo, lo ignoraste? Lo pospuse para más tarde. Fingí que no se trataba de ti. Intentó ahogar la señal con distracciones, con compromisos, con excusas. Pero lo espiritual no se rinde fácilmente. Cuando Dios quiere hablar, no se va solo porque no lo escuchaste la primera vez. Repite, insiste. Acerca los signos hasta que ya no hay lugar para la simulación. Hay una delgada línea entre no estar preparado y estar distraído. La mayoría de las personas ignoran las señales no porque sean malas, sino porque están demasiado ocupadas para notarlas. Y así es como se pierden muchas cosas. Así es como el espíritu se vuelve adormecido, que las oportunidades se dejen pasar, que las respuestas tocan a la puerta y nadie responde. Dios habla, pero Él no grita. Él es presencia, no presión. Y si no reduces la velocidad, no te das cuenta. Si no escuchas con el corazón, no entenderás. Y el peligro reside precisamente ahí, cuando te acostumbras a no sentir nada más, incluso cuando todo a tu alrededor te grita que algo debe cambiar. Ignorar lo espiritual tiene un costo, un impacto silencioso pero profundo. No es un castigo, es una consecuencia. Es como una planta que deja de recibir riego. Ella no muere al día siguiente, pero poco a poco va perdiendo su fuerza. La raíz se seca lentamente. La vida fluye por los rincones. Y cuando te das cuenta, ya no hay más color ni vigor. Lo mismo le sucede al alma cuando silenciamos el toque de Dios. Poco a poco vamos perdiendo nuestro brillo. La sensibilidad disminuye. La claridad desaparece, y cuando eso sucede, las malas decisiones se convierten en la norma. La mente se confunde, el corazón se cierra, y la vida empieza a dar vueltas. Es por eso que este momento no se puede ignorar. Lo que estás sintiendo ahora mismo no es solo emoción, es una advertencia, es una citación. Es como si el cielo te dijera, escucha ahora, porque estoy tratando de alcanzarte. Y cuando Dios se mueve de esta manera, después siempre trae consigo transformación. Pero Él no lo fuerza, Él invita. Y de ti depende aceptarlo o seguir intentando controlar todo a tu manera, como si nada estuviera pasando. La verdad es que el mayor bloqueo a la voz de Dios no son los errores que cometemos, sino el orgullo que nos impide detenernos para escuchar. Reconocer que no lo sabemos todo, admitir que necesitamos dirección, y a menudo la dirección no viene con los mapas, ella vendrá con señales, señales que parecen inconexas, pero que al ser obedecidas revelan un camino más claro que cualquier plan humano. La vida espiritual está llena de estos subtextos, y cuando aprendes a leerlos, nada vuelve a ser lo mismo. No estás escuchando esto por casualidad. Tú lo sabes. Hay algo más grande sucediendo, una alineación invisible, un cambio de ruta, una ruptura con lo viejo. Y por mucho que duela, por mucho que confunda, este dolor es parte del proceso. La incomodidad es señal de que algo está naciendo, y lo que nace en nuestro interior necesita espacio, silencio, conciencia. Dios no vierte vino nuevo en odres viejos. Él te está llamando a vaciarte, dejar ir la vieja versión, soltar lo que ya no cabe, porque si insistimos en mantener el control, lo nuevo no podrá entrar. Y aquí está el punto clave. Cuando ignoras una señal espiritual, no solo retrasas una respuesta, aplazas una transformación, una liberación, un cambio de ciclo, y a veces lo que te detiene no es el peso de las luchas que enfrentas, sino la resistencia a escuchar lo que necesita ser escuchado. Por eso mucha gente está cansada, pero no sabe por qué.
Desperdician energía intentando sostener algo que Dios ya les ha pedido que dejen atrás. Ejercen fuerza donde deberían liberar y siguen frustrados, sin saber que lo que falta no es el esfuerzo, es la entrega. El Espíritu habla suavemente, con detalles, con sutiles repeticiones, y aquellos que tienen oídos sensibles reconocen el tono. Sabes cuando es el momento de parar todo y escuchar. Sabes que ciertas palabras no vienen de afuera, vienen de adentro, de lo más profundo del pecho, donde no se encuentran las verdades. Y si has llegado hasta aquí, tal vez sea porque estás en ese punto exacto del viaje, el punto en el que ignorar ya no es una opción, donde seguir fingiendo que todo está bien duele más que enfrentar la verdad, donde el silencio de Dios, en verdad, siempre ha sido Él tratando de guiarte sin ruido. Has notado las señales. Se repiten en sueños, en palabras que conectan, en situaciones que parecen tener el mismo patrón. Nada de esto es una coincidencia, y tú lo sabes. Dentro ya lo sabes. Y aún sin saber exactamente qué hacer con todo esto ahora, el primer paso es este: reconocer. Abre tu corazón, siente de nuevo, escuche de nuevo, porque los que escuchan en espíritu caminan más livianos, porque sabes que no estás solo y que hay un propósito mayor que guía cada paso del camino. Si esta parte tocó algo que habías estado ignorando, escribe aquí en los comentarios: no silenciaré lo que Dios quiere mostrarme. A veces, reconocer esto en voz alta es la clave que activa el siguiente paso del viaje. Tal vez estás esperando un gran milagro, un cambio espectacular, algo que llegue con luces, señales claras, certezas visibles, pero Dios tiene una manera diferente de actuar. No necesita horas para hacer algo eterno, solo necesita un corazón dispuesto. A veces Él no te pide que muevas montañas, ni que hagas grandes sacrificios, solo te pide 50 segundos de atención, un pequeño espacio en medio de tu rutina, un respiro entre tantos pensamientos, un hueco entre el ruido. Y es en ese momento cuando todo puede empezar a restaurarse. Dios no necesita mucho tiempo, Él necesita espacio. Y la mayoría de las personas pierden su cura porque no se detiene ni un momento, al no permitir que la presencia toque lo que está oculto. La verdad es que nadie necesita ser fuerte todo el tiempo. Nadie necesita tener todas las respuestas. Lo que Él nos ofrece ahora ya no es un cobro, sino una invitación al descanso, bajar la guardia, para liberar el peso, una invitación a sentarse en la presencia y simplemente decir: Dios, estoy aquí. Este es el momento en que Él comienza a reconstruir lo que estaba roto, las partes dentro de ti que se rompieron sin fanfarrias, pero que continuaron doliendo, las palabras que escuchaste y nunca pudiste olvidar, expectativas que se convirtieron en frustraciones, los sueños que fueron enterrados lentamente, casi te dieras cuenta. Todo esto se puede jugar ahora, y no hace falta mucho. Lo único que hace falta es un sí sincero, aunque frágil, un sí que brota de lo más profundo del alma y que, aún sin comprenderlo todo, acepta ser alcanzado. Es asombroso cómo Dios usa los pequeños comienzos para producir grandes transformaciones. Él no viene con imposición, Él viene con ternura. Él no invade, Él espera que le abras. Y cuando decides abrirte, aunque sea un poquito, Él entra con toda la paz que has estado buscando en tantos lugares. Y casi invisiblemente comienza a reorganizarlo todo. Lo que era confuso está tomando forma. Lo que estaba estancado comienza a moverse. Lo que parecía muerto comienza a latir de nuevo. Él no quiere que presiones ahora. Él quiere que cumplas. Porque la verdadera sanación no ocurre en el control, sino en la entrega. Y esta entrega comienza con un acto sencillo: detenerse, respirar, estar, no solo con el cuerpo, sino con el corazón. Y en este lugar de presencia, el espíritu encuentra espacio para hacer lo que nadie más podría hacer. La curación que necesitas no está lejos, está al alcance de un gesto. Escuchar, sentir,
recibir y creer que incluso lo perdido se puede restaurar. Quizás te preguntes cómo algo tan pequeño puede tener tanto impacto, pero el reino de Dios siempre ha sido así. Comienza como una semilla, crece silenciosamente y estalla de adentro hacia afuera. Los milagros más profundos no hacen ruido, ocurren en secreto, y es en este espacio íntimo entre tú y Dios que nacen los mayores nuevos comienzos. Sin aplausos, sin testigos, solo tú y Él. No subestimes lo que Dios puede hacer con 50 segundos de tu atención, porque estos segundos, cuando se dan con verdad, se convierten en la puerta de entrada a un nuevo viaje. Un viaje donde el dolor tiene sentido, donde las heridas realmente comienzan a sanar, donde la mente cansada encuentra descanso y el alma herida encuentra dirección. No se trata de resolver todo a la vez. Se trata de permitir que algo comience. Y si lo permites, ese comienzo puede cambiarlo todo. Lo nuevo no necesita explicación, necesita aceptación. Y cuando aceptas que ya no puedes seguir intentando cargar con todo tú solo, el cielo se mueve. Se mueve con precisión, con amor, con un tipo de cuidado que nadie más puede ofrecer. Él te conoce mejor que tú mismo. Y es exactamente por eso que Él sabe cómo sanar las partes de ti que ni siquiera recordabas que estaban heridas. Simplemente abre ese espacio. Estos 50 segundos de plena atención, de absoluta sinceridad, donde todo se puede rehacer. Si sientes que esta palabra tocó algo profundo, comenta aquí: hago espacio para la sanación de Dios. A veces escribir esto es más que una frase, es un acto profético. Es la confirmación silenciosa de que estás listo para vivir lo que ya ha comenzado dentro de ti. Quizás hayas escuchado muchas palabras a lo largo de tu vida. Algunos te levantaron, otros te hirieron profundamente. Palabras que te formaron, que te hicieron sospechar, que te hicieron dudar incluso de lo que Dios una vez te dijo. Pero ahora está sucediendo algo diferente, y tú lo sabes. Este mensaje no llegó por casualidad, no apareció por distracción, ni llegó en el momento equivocado. Encontró el momento exacto en el que su corazón estaba cansado, pero aún abierto. Ese tipo de apertura que viene después del dolor, después del intento, después de la espera. Es en este punto del viaje cuando llega la confirmación. Dios te está hablando, no con palabras frías ni con fórmulas preparadas. Está hablando en el tono exacto que necesitabas oír, sin presión. No hay ningún requisito. Con amor, con claridad, con esa clase de presencia que no deja lugar a dudas. Porque cuando Él quiere que sepas que todavía estás en el camino correcto, no deja espacio. Toca directamente lo que viviste, lo que sentiste, lo que nadie vio, pero Él siguió de cerca. Y si lo que escuchaste aquí realmente te llegó, es porque fue hecho para ti. Es curioso cómo el corazón reconoce cuando el mensaje viene del cielo. No es solo una frase bonita, no es solo una identificación, es algo que resuena. ¡Qué frío! Eso te hace parar. Y por un instante, incluso con todo a tu alrededor dando vueltas, sientes como si algo hubiera sido tocado dentro de ti. Como si esa parte que estaba dormida, esa parte que tú mismo habías enterrado para protegerte, hubiera sido despertada por la verdad. No es una verdad lógica, sino una verdad profunda, intuitivo, espiritual. Esta confirmación no está ahí para masajear el ego. Ven a restaurar la fe. Viene a recordarte que aquello que te hizo daño ya no te dominará. Es posible que te hayan herido, traicionado, ignorado, olvidado, pero eso no define quién eres. Y más que eso, no define a dónde te está llevando Dios. Lo que te lastimó fue real, sí, pero no es eterno. Lo que sentiste ya no necesita guiarte, porque el dolor ha cumplido su papel y ahora ya no dicta tus decisiones, ya no guía tus pensamientos, ya no moldea tu identidad. Ha pasado el tiempo en que la herida gobierna y el momento de que la curación tome el control ha llegado. No eres lo que te hicieron, no eres lo que dijeron, no eres los errores que cometiste tratando de sobrevivir a todo.
Eres lo que Dios está restaurando ahora. Y esta restauración comienza desde dentro. Comienza con la forma en que te ves a ti mismo, la forma en que decides reaccionar ante las mismas situaciones que antes te paralizaron. Porque lo que realmente cambia no es el paisaje, sino la forma de mirar. Y Dios está afinando su mirada ahora. Ese dolor que te seguía como una sombra ya no tiene el mismo espacio. Puede que incluso intente susurrar, pero ahora conoces la voz de la verdad. Y la verdad dice: lo que te hirió no te define, lo que te marcó no te limita. Yo soy quien te sana. Y cuando esa voz entra, todas las demás pierden fuerza. Es como si por un momento todo tuviera sentido. Las lágrimas que nadie entendió, las noches silenciosas, pedidos realizados con urgencia, la espera que parecía en vano. Todo esto te estaba llevando a este punto, el punto en el que ya no necesitas cargar con las cadenas que una vez te retenían, donde el pasado ya no dicta el peso del futuro, donde el dolor ya no es un rehén, sino un testigo de lo que has superado, porque ahora eres diferente, eres más consciente, es más ligero, incluso sin saber por qué, y esa ligereza es la prueba de que algo se ha eliminado, que algo se intercambió, que algo se está sanando desde adentro hacia afuera. La confirmación espiritual no viene con ruido, viene con claridad. Te atraviesa de una manera que ninguna explicación puede negar. Y hoy Dios te está confirmando que ya no eres esa persona rota que apenas podía mirar hacia adelante. Eres alguien que ha sobrevivido a la caída y ahora está de pie con un propósito más fuerte. Llevas cicatrices, sí, pero también llevas promesas, y las promesas son más grandes que cualquier herida. Lo que está sucediendo ahí ahora mismo es más que un momento, es un cambio de juego, es un giro invisible que cambia el curso de tu viaje. A partir de aquí tu sensibilidad aumentará, tus ojos comenzarán a ver lo que antes ignorabas. Las voces que te paralizaron serán silenciadas, y lo que quedará será la verdad, la presencia, la certeza de que quien inició esta obra en ti la terminará, no porque lo merecieras, sino porque Él eligió amarte hasta el final, incluso cuando dudaste. Si esto tiene sentido, sientes que este peso se levanta, que esta carga se intercambia por paz. Comenta aquí: esta confirmación fue para mí, porque a veces reconocer que Dios nos ha hablado es el primer paso para experimentar todo lo que Él aún nos revelará. No saldrás de esta fase de la misma manera que entraste. Incluso si todo todavía parece desorganizado en el exterior, algo ya ha cambiado en el interior. Lo que antes te pesaba ahora se siente más liviano. Lo que te paralizó ya no tiene el mismo control. La presencia que te llegó durante este mensaje no solo vino a consolar, sino a reconstruir. Hay algo nuevo que se está insuflando en ti, y aunque la razón todavía intenta comprenderlo, el alma ya ha comprendido. No terminarás esta etapa con los mismos miedos, las mismas inseguridades, el mismo dolor acumulado. Dios ya ha comenzado a reorganizar todo, y cuando levanta a alguien, no lo levanta a medias. Él no te levantó para ponerte nuevamente en el punto de partida. Él te levantó para reposicionarte, para ampliar, para sanar lo que ha estado oculto durante demasiado tiempo. Y este nuevo que están haciendo ahora lleva cicatrices, sí, pero también lleva autoridad, lleva consigo madurez, implica discernimiento. Aprendiste a escuchar en silencio, a confiar sin ver, a continuar aún estando cansado. Esto no pasa desapercibido en el cielo. Hay promesas que se activan cuando simplemente eliges permanecer. Lo que te sostuvo hasta ahora no fue fuerza, fue gracia. Y lo que te llevará más lejos no será el esfuerzo humano, sino la obediencia espiritual. Las fases más difíciles de la vida son a menudo las que realmente nos moldean. No es la comodidad lo que construye, es la presión. Y si has estado sintiendo presión últimamente, debes saber esto: los diamantes solo se forman de esta manera, en la oscuridad, bajo peso, sin aplausos.
Y cuando Dios decida mostrarle al mundo lo que ha hecho, nadie entenderá cómo sobreviviste, pero tú lo harás. Recordarás los días en los que apenas podías orar. Recordarás los momentos en que lo único que podías decir era, ayúdame. Y comprenderás que fue precisamente en esos momentos que Él obró más a tu favor. Saldrás más fuerte, más curado, encendedor, más sensibles a la voz de Dios. Aprenderás a decir no a aquello que te aleja de tu propósito. Dejarás de sabotearte con dudas y miedos que ya no pertenecen a tu nueva identidad. Aprenderás a vivir con conciencia, con presencia, con gratitud. Verás el dolor de una manera diferente. Comprenderás el valor del silencio, el poder de la espera, la belleza de ser tratado por dentro antes de ser promovido por fuera. Esta fase no terminará en fracaso, terminará en testimonio. Lo que hoy parece un desastre se convertirá en un escenario de revelación. Lo que hoy parece confusión mañana será claridad, y cuando mires hacia atrás no verás pérdidas, sino mejoras, porque el cielo nunca te abandonó. Al instante, Él simplemente se quedó en silencio para enseñarnos a escuchar, no solo con los oídos. Y ahora que has escuchado, ahora que has sentido, ahora que has respondido, todo empieza a encajar. Hay promesas que estaban latentes, solo esperando ese sí silencioso que acabas de dar. Un sí sin garantías, pero lleno de fe. Un sí que dice confío, incluso con manos temblorosas. Y ese sí que tiene peso, tiene un impacto. Hay una respuesta, saldrás más completo, porque quien te resucitó fue Dios mismo. Y cuando Él es quien te levanta, nadie te puede derribar. Ni el pasado, ni los traumas, ni las palabras que intentaron borrarte. Y si esa palabra encontró un hogar allí, comente ahora, escuché el llamado. Porque a veces, todo lo que el cielo necesita es un corazón que reconozca, y el tuyo reconocido. Este es ya el comienzo de algo mucho más grande. Si has llegado hasta aquí, es porque algo de este mensaje ha encontrado un hogar dentro de ti. Y eso, en sí mismo, dice mucho sobre lo que Dios está haciendo allí. Así que, si este contenido te hizo sentido, deja en los comentarios la frase, estoy contigo hasta el final, solo para que sepa que realmente te llegó esta palabra. Esto me ayuda a seguir transmitiendo mensajes que marcan la diferencia en el momento adecuado. Además, aprovecha para darle like al video, si de alguna manera te fortaleció, porque demuestra que este espacio sigue siendo necesario para muchas personas que, como tú, necesitan un respiro en medio de la prisa. Y si quieres continuar este viaje conmigo, suscríbete al canal aquí. Continuaremos juntos por cada etapa de este camino que Dios ya ha comenzado a reconstruir en ti. Aquí hay un vídeo que complementa todo lo que hablamos. Haz clic y continúa conmigo allí, porque Dios todavía tiene más que revelarte.